Hola hermanos, vamos a seguir estas reflexiones de la palabra de Dios. Y la sesión de hoy es 18 de agosto y es jueves. Estamos en la semana del tiempo ordinario, el 20. Es el ciclo C de la Iglesia Católica y es el año 2016. El relato es de Mateo 22, en sus versículos del 1 al 14, que dice así: En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey celebrando la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que le dijeran: Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venir a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron, hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que entréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a uno de los comensales, reparó que a uno no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta, hermanos, de hoy es esta: ¿realmente vivo sabiendo que todos somos igualmente invitados? ¿Que no hay excepción entre malos y buenos? Mateo alegoriza una parábola que recibió de la tradición. De ese modo la convierte no solo en un resumen de la historia de Israel, vestida desde la perspectiva de quienes estaban siendo perseguidos por la autoridad judía, sino en una llamada a un comportamiento adecuado dentro de la nueva comunidad para no ser arrojados a las tinieblas. Dentro de esa alegorización, el incendio de la ciudad es una referencia directa a la destrucción y ruina de Jerusalén, ocurrida en el año 70 a manos del ejército romano. La imagen de la boda representaba tradicionalmente la unión de Dios con su pueblo. Desde la perspectiva no dual, remite a la no separación de todo lo real. Uno de los elementos más llamativos de la parábola es la negativa de los invitados a concurrir a la fiesta, y además por motivos banales o excusas inverosímiles. El campo, los negocios, pero aquí destaca justamente la sabiduría del relato.
La parábola se convierte así para el lector en una llamada de atención. Corréis el riesgo de andar por la vida distraídos hasta el punto de que vuestras actividades se pueden convertir en el pretexto que os impide descubrir y vivir lo realmente decisivo en la vida, la unidad y la plenitud, que somos todos. La segunda parábola, relativa al convidado que no llevaba traje de fiesta, es una alusión al bautismo cristiano. Parece una creación de la comunidad de Mateo. Leída literalmente, viene a negar en la práctica, quizá de un modo inconsciente, lo más valioso y nuclear del mensaje de Jesús, que es la gratuidad. Todo es gratis. Tal parábola nunca hubiera salido de los labios del maestro de Nazaret. Por lo tanto, aquí destaca la gratuidad, que todo es gracia delante de Dios. Y esa dimensión es tan fuerte que experimenta en nosotros una dimensión grande. Esa dimensión es que los pueblos del Mediterráneo, y creo que este comentario ya lo hemos visto el otro día, y es que desde unos 300 años antes de Jesucristo y hasta 300 años después de Jesucristo, el banquete como institución social era practicado de forma parecida y con los mismos códigos de conducta por los griegos, romanos, judíos y egipcios. El banquete se le llamaba simposio y la importancia que esto tenía quedó patente en las grandes obras literarias de los autores como Jenofonte y Platón, y las constantes alusiones a las comidas que se repiten en los evangelios. La extraña novedad del banquete que aquí relatan los evangelios, Mateo y Lucas, está en que el acto de comer juntos era el indicador del lugar social que cada cual ocupaba. Era impensable juntar a pobres y ricos, ignorantes y sabios, en una misma mesa. Esto da idea de lo revolucionaria que es la parábola que relata Jesús. Se trata de un banquete en que no entran los invitados oficiales, al tiempo que entran los excluidos y vagabundos de los caminos. Por eso el episodio final de que no llevaban traje de boda no es auténtico, fue una añadidura posterior. Jesús, en definitiva, afirma en esta parábola que los bienes situados en la sociedad no están dispuestos a compartir la vida con los que están abajo de la escala social. Y hasta están dispuestos a matar a quien venga a decirles que no se nos invita a otra forma de entender y de realizar la convivencia humana. En esto radica el problema de fondo de los enfrentamientos sociales, económicos y políticos, ideológicos y hasta religiosos, que nos están destrozando. ¿Por qué? Cuando aparecen personas como Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Monseñor Romero y muchos otros, se les quita de en medio y nos quedamos tan tranquilos, porque el Evangelio se ha quedado para que lo lean en las misas y lo mediten en los conventos. Pero he aquí la gran pregunta. Para reorganizar la sociedad, dirían algunos, qué locura. Perdonad, pero me estoy dando cuenta que este Evangelio lo meditamos el otro día, por lo tanto correspondía el viernes,
día 19 de agosto, que ahora tendremos que hacerlo. Pues bien, directamente nos vamos a meter en el viernes, por equivocación, pues ahí lo tenéis doble. Porque el del viernes era el siguiente texto de Mateo 22, versículo 34 al 40, que decía así: en aquel tiempo los fariseos, al oír que habían hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús. Uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Pues comentamos este texto, que pertenece al 19 de agosto, viernes del ciclo C, tiempo ordinario el 20 del año 2016, que lo hemos repetido el jueves. Dice así la pregunta sobre el mandamiento principal de la ley no debía de tener una respuesta unívoca. De otro modo, no habría instituido una pregunta adecuadamente para ponerlo a prueba. Parece que en el judaísmo del siglo I podían darse otras respuestas. Para un rabino, por ejemplo, el mandamiento principal era la observancia estricta del sábado. La respuesta de Jesús, sin embargo, siendo contundente, no es original, sino que está compuesta por una doble afirmación extraída de la propia ley judía. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, se lee: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como en otras ocasiones, el autor del Evangelio pone de relieve la intención mezquina de quien se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Esa intención parece propia de una cierta religión. Que tengamos en cuenta que el fariseo es un prototipo del observante religioso que busca poner a prueba a quien discute en sus formulaciones, porque ella misma no tolera ser puesta en cuestión. Ciertamente Jesús era un discrepante, es decir, discrepaba mucho de lo que los judíos hacían, pero la religión, al creerse en posesión de la verdad absoluta, no puede tolerar la discrepancia, porque una doble razón: porque la considera literalmente error y porque se siente amenazada. En consecuencia, lo que hace entender trampas para poder condenar a quien no acata lo que está establecido por la ley. La novedad de Jesús consiste en haber unido aquellos dos textos en un único mandamiento. Si bien su postura encuentra paralelos en las interpretaciones de otros rabinos de la época, porque al hablar del mandamiento del amor a Dios podemos caer en el error de proyectar nuestra vivencia humana marcada por la necesidad. De ese modo, haríamos de Dios un gran narciso que reclama nuestro amor sumiso. No hay tal. No es un mandamiento, sino una llamada a reconocer y a vivir en el amor. Es el origen y el tejido de todo lo real a lo que estamos llamados. Por eso ser es amar. Y eso es lo que sostiene la ley entera y los profetas, el culmen de toda sabiduría y de toda revelación.
Gracias a esa nueva percepción, empezaremos a descubrir que a pesar de las apariencias, el amor es la fuerza primera y última de lo real, fuerza creadora, sanadora, integradora, unificadora, lo que es y somos, aunque con tanta frecuencia, por desgracia, lo ignoramos. Y esto es verdad. Y lo ignoramos porque no recordamos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, es difícil imaginarse la considerable complicación que lleva consigo la religión de Israel. Más que nada por la cantidad de leyes o normas que aquella religión imponía a sus adeptos. La ley religiosa judía se componía en total de 248 preceptos y 365 prohibiciones. Existía la Torá, la ley escrita, y la Halacha, ley oral que contenía las explicaciones de los rabinos. Como es lógico, todo ese enorme cuerpo legal no podía tener la misma importancia en todos sus preceptos y prohibiciones. Además, el rabino insistía en que los preceptos pequeños eran de la máxima importancia. De ahí la intención de poner a Jesús en un aprieto a preguntarle cuál es el mandamiento principal de la ley. Esto supuesto, Jesús pone la cumbre de todos los mandamientos en lo que se dice del Deuteronomio 6, versículo 5. Por encima de cualquier otro precepto o prohibición está el amor. La originalidad de Jesús está en que sin que le pregunte eso, une el amor de Dios y el amor al prójimo, que nos dice en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 18. Con lo cual viene a decir que no es posible amar a Dios sin amar al prójimo. No es equivalente. Se trata en el fondo de un mismo e idéntico amor. Una identidad que Jesús llegó a fundir en el único criterio del juicio definitivo, tal como quedó formulado en el anuncio del juicio de las naciones a juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Mateo 25, versículos 35 y 36. Aquí ya desaparece toda diferencia y queda solamente en pie no el amor que yo he sentido hacia los demás, sino la bondad que los demás han percibido en mi relación con ellos. Eso es lo único que al final quedará pie en todo juicio, si lo hay. El planteamiento de Jesús es decisivo, porque como a Dios nadie lo ve, nos podemos equivocar. Y nos equivocamos constantemente, pensando que amamos a Dios, cuando en realidad lo único comprobante infalible que tenemos de nuestro amor a Dios es el amor que nos une a los demás, sobre todo los que más lo necesitan. Y no olvidemos jamás que la aprobación del amor que se tiene a otras personas no es que siente el presunto amante, sino lo que piensa y dicen, sienten los que tienen que ser amados. En esto consiste el test del verdadero amor, ya sea el amor a los demás y en definitiva el amor a Dios. Todo lo que no sea llegar a esto es engañarnos a nosotros mismos. Pues ahí está, este es el fundamento de este evangelio. Que la pregunta que no nos hemos preguntado era: ¿qué lugar ocupa el amor en mi vida? Pues esto es lo importante, saber que lo interesante en la vida lo dice ya San Juan en otro texto.
al final de la vida seremos examinados del amor, de lo que hayamos amado. Pero no solamente porque lo hayamos amado y lo que era Dios, sino porque en ese amor está nuestra felicidad aquí en la tierra. Quien actúa así, pues tiene el sentido profundo de que ya participa de ese Dios, ya parte de su gloria está que inmediatamente que amamos de verdad, desinteresadamente a los demás, estamos amando a Dios y Él nos está correspondiendo. Ahí está la diferencia de amar para que me amen, no. Amar desinteresadamente, sabiendo que ese amor beneficia a ese otro y también me beneficia a mí, me realice como persona y como hijo de Dios, recordando a lo que fui creado, a ser feliz en esta tierra y después eternamente. Pues bien, hermanos, un poco larga esta sesión porque se juntan las dos, que eran pues doble los dos del jueves. El sábado 20 de agosto nos veremos para otra reflexión. Hasta ahora un poco musical. Hola hermanos, vamos a pasar y terminar esta semana. Decíamos que era 20 de agosto, sábado, de la semana del tiempo ordinario, el 20 de Mem, del ciclo C y del año 2016. En este caso nos habla Mateo, en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así Mateo: En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y fariseos, a hacer y cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos leían fardos pesados e insoportables y se los cargaban a la gente en los hombros, pero ellos no estaban dispuestos a mover un dedo para empujar. Y todo lo hacen es para que lo vea la gente, alargan las filatelias, ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que le hagan reverencia por la calle y que la gente los llama maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque un solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre a nadie en la tierra, porque solo es vuestro Padre el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este caso, las tres parábolas anteriores, seguidas de 4 controversias, buscaban subrayar la autoridad de Jesús, así como la fidelidad de las comunidades de sus seguidores al judaísmo original. A continuación, Mateo presenta 7 invectivas contra los doctores de la ley y los fariseos. La cátedra de Moisés era la sede desde la que los escribas comentaban la Torá. Las filatelias eran pequeños estuches de cuero que contenían textos bíblicos y se solían llevar en la frente y en el brazo izquierdo. Las franjas eran un adorno sobre el manto que se usaba en la oración.
Un lector que se encontraba en este texto, sin haber tenido ninguna información previa sobre él, podría tomarlo como una denuncia anticlerical de determinados comportamientos y actitudes de los hombres. Ropajes especiales, búsqueda de honores, reconocimientos sociales y títulos, amigos, imponer fardos pesados e insoportables sin ser capaces de ayudar. Todo ello remite fácilmente a la imagen de un grupo de poder, más preocupado por sus propios intereses que por el bien de las personas. ¿Qué ocurre en los grupos religiosos y más aún en la autoridad eclesiástica? Cuesta mucho entender la resistencia a abandonar ropajes, símbolos anacrónicos, poses de autoridad y privilegios sutiles. Frente a toda esta denuncia, el texto parece apuntar a los dirigentes cristianos a quienes piden expresamente que abandonen aquellas formas, sean servidores de todos, ni maestros, ni padres, ni señores. Parece innegable que el ser humano convive con su necesidad de sentirse especial ante los demás. Es seguro que tiene que ver con la primera necesidad infantil, la de sentirse reconocido. Pero cuando se vive en función de ella, sobre todo en el campo religioso, el propio mensaje se pervierte y queda desactivado. Por eso, hacer y cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hagan, porque ellos no hacen lo que dicen. La pregunta ante esta reflexión del Evangelio es la siguiente: ¿hay coherencia entre lo que digo y lo que hago? Esto es importantísimo. La mayoría de veces hablamos sin autoridad. Autoridad que se crea, la verdadera autoridad, cuando aquello que yo digo intento por lo menos vivirlo. Por eso los entendidos en el Evangelio de Mateo están generalmente de acuerdo en que el contenido básico de este texto proviene de Jesús. Pero no podemos saber si el texto, tal como quedó redactado, fue o no pronunciado así por Jesús. En todo caso, lo que sí es cierto es que este capítulo 23 de Mateo ha contribuido a la mala imagen que muchos cristianos tienen de los judíos. Es el capítulo más desagradable del Evangelio. Pero también es lógico pensar que si Mateo tomó toda esta documentación tan cuidadosamente de la fuente, eso se debe a que pronto se vio que de este discurso es mucho más lo que la Iglesia tiene que aprender y todos los cristianos. Planteada sin la finalidad, este texto, queda claro que a Jesús no le preocupaban las ideas de los escribas y fariseos. Lo que le preocupaba era su conducta de aquellos hombres. Por eso Jesús fue tajante: hacer lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. De aquí surge una lógica pregunta: ¿qué hacían? Cargar a la gente con obligaciones pesadas. Versículo 4. Querer que la gente se fijara en ellos. Versículo 5. Estar siempre los primeros. Versículo 6. Que les hagan reverencia. Versículo 7. ¿No tiene uno la impresión de que algo de todo esto es lo que le encanta a muchos clérigos, sobre todo si son obispos o cardenales? ¿Por qué les gustará tanto los honores y las dignidades?
ahí queda. Jesús prohibió estas conductas a sus discípulos, pero en la Iglesia se sigue haciendo lo que Jesús quiso evitar. Las vestimentas solemnes, el título de honor en la reverencia y los primeros puestos, hablar de pobreza, mortificación y renuncias, de generosidades y heroísmo, de personas que tienen a veces mucho que ocultar. Pero sin duda alguna lo más fuerte que prohibió Jesús fue utilizar los títulos de maestro y de padre en los versículos que hemos leído, el 8 y el 9. Es decir, resumiendo, lo que Jesús prohibió fue acaparar el saber y el poder que muchos hombres tienen o tenemos. Seguramente ha sido inevitable desde el momento en que la Iglesia se ha comprendido a sí misma como una religión. Y sabemos que la religión es generalmente aceptada como un sistema de rangos que implican dependencia, sumisión y subordinación a superiores invisibles. Este no es el camino de Jesús. Jesús viene a cambiar toda la mentalidad, tanto religiosa como civil. Nosotros estamos para servir y nuestro Padre solamente es el del cielo. Por eso no podemos llamar ni jefes ni maestros en esta vida aquel que puede ayudarnos, porque solamente nos ayudará siempre el Padre Dios, el que nos ha creado para que volvamos a ser lo que Él quiso que fuéramos, ser felices cumpliendo esa mismo que somos, nuestra dignidad, semejantes a Dios. Pues bien, otra enseñanza de Jesús bastante fuerte, pero que nosotros podemos meditar. Por eso hay coherencia entre lo que digo y lo que hago. Cuando hagamos esta experiencia y la vivamos, entonces la gente nos creerá. Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Nos veremos en el domingo 21 de agosto. Pues hay que decir que te lo vayas pasando bien en este verano, lo mejor posible. Aprovechar también verano para reflexionar, para ir a un cursillo, una convivencia, a que no sea simplemente eso, estar sin hacer nada o descansar, que también lo necesitamos, pero también aprovecharnos de ese tiempo de vacación, de cierta manera, que cada uno, gracias a Dios, y tenemos, y hay gente que no tiene vacación, pero en esto estamos, en aprovechar y a intentar que todo el mundo hagamos lo que Dios quiere y seamos todos iguales, y el único que debe ser alabado y querido es nuestro Padre Dios, en su persona y en la vida de Jesús de Nazaret, que para eso nos lo ha revelado. Hasta luego, hasta siempre, un abrazo. Adiós.